Bien, continuamos con esta guía de autoaprendizaje número 2 de la unidad 3 del curso de estadística. Bueno, estimados estudiantes, esta es la primera parte del tema donde vamos a trabajar la desviación típica o estándar. Primera parte. La parte teórica nos indica que esta va a ser una medida de variabilidad o dispersión. Más importante en estadística, la desviación típica o estándar. ¿Qué significa esto? Significa que en un conjunto de datos que pueden ser obtenidos de diferente forma o clasificados de diferente forma, como lo vamos a ver a continuación, vamos a encontrar siempre un dato muy importante que es la media aritmética o el promedio. Es un dato que calculamos siempre. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en relación a la media, los datos van a estar separados, ¿sí? Van a estar separados de ese valor medio, y a eso le vamos a llamar una dispersión o variabilidad. La desviación estándar, entonces, es el índice de variabilidad, que varía menos cuando se calculan las distancias de un universo. Bueno, ¿qué significa esto? Dentro de una distribución de elementos, vamos a tener nosotros que se pueden organizar en una forma a través de una curva normal. ¿Dónde? Vamos a tener que, en este caso, en este ejemplo, ¿verdad? Tenemos el número de vacas en este caso, y los kilogramos de leche nominal a 305 días. ¿Qué sucede? Vamos a tener una media aritmética, o sea, el promedio, y alrededor de ese promedio todos los elementos, que en este caso son las vacas, se van a comportar de determinada forma. Se van a distribuir en determinada forma. Entonces, este valor de variabilidad es el que vamos a calcular y vamos a tomar en cuenta que a partir de la media va a haber un desplazamiento de 3 desviaciones a la izquierda y 3 desviaciones a la derecha. O sea, quiere decir que 3 veces el valor que vamos a calcular de esa desviación estándar puede darse un valor positivo, o 3 desviaciones estándar a la izquierda, o sea, menores, puede otorgarse. Sin embargo, el 68% de la cantidad de elementos de nuestro ejercicio se va a encontrar entre una desviación a la derecha y una desviación a la izquierda. Entonces, dentro de esto, la interpretación de la desviación estándar no es únicamente solo calcular el promedio, ¿verdad? Sino saber qué tanto representa, por ejemplo, un elemento de acuerdo con el promedio. Imaginémonos que nosotros hacemos el promedio de la edad de ustedes como estudiantes de sexto perito contador. Y en un cálculo nuestro promedio puede ser de 18 años. Bueno, sin embargo, tenemos elementos, un elemento que tenga 30 años, ¿sí? Está separado de la media una distancia. A eso le vamos a llamar una desviación. Puede ser una desviación positiva, en este caso es mayor que la media, o bien negativa, puede ser un elemento que tenga 17 años, que está separado de la media únicamente por un valor de 1. Entonces vamos a tener algunos casos. El día de hoy vamos a trabajar sobre 2 casos de desviación media y vamos a introducir otro concepto que se conoce como varianza, que es lo primero que vamos a calcular. Bueno, en el primer caso, calcular la varianza y la desviación estándar de una serie de datos simples. ¿Qué quiere decir una serie de datos simples? Son un grupo de datos, estábamos hablando en el ejemplo que les hacía mención hace un momento, las edades de cada uno de nosotros. No somos muchos,
No llegamos a superar los 30 datos. Y lo primero que tenemos que calcular es la media aritmética. Por favor, es importante que nosotros resaltemos y refresquemos los conocimientos previos. Media aritmética, estamos hablando del promedio. Y luego se hallan las desviaciones. Las desviaciones las vamos a reconocer como las distancias que hay entre esta media y el valor que estamos calculando. Luego se elevan al cuadrado para evitar cantidades negativas. Se suman los cuadrados y se divide entre el número de datos. Aquí tenemos un compendio de las fórmulas que vamos a ir utilizando. Primero es el promedio, que es la sumatoria de todos los datos, en este caso la sumatoria de todas las edades, dividido el número total de elementos o la cantidad de personas que hemos calculado. Luego, calculamos las distancias, que sería el valor de cada una de las edades, menos la media, para luego sumarlos, y a la hora de elevarlos al cuadrado, como les repito, tendríamos un valor positivo de esa distancia. Para, por último, sacarle la raíz cuadrada y obtener ese número que tanto nos interesa. Luego, en el segundo caso, vamos a tener en la primera gran variación que vamos a tener datos que se repiten. Supongamos que en el primer caso no habían edades que coincidieran, todos teníamos edades diferentes. Sin embargo, ahora puede suceder que las edades de cada uno de nosotros se repitan. Por ejemplo, hay 2 personas que tengan 18 años, 2 personas que tengan 30, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a agregar el concepto de la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite un dato? Notemos que en estos 2 casos los datos no han sido ordenados en intervalos. Eso lo vamos a ver posteriormente. En este caso solo tenemos la frecuencia de cuántas veces se repite. Y el procedimiento es el mismo. Se calcula primero la media, luego la desviación. Se eleva al cuadrado para eliminar los valores negativos y posteriormente se extrae la raíz cuadrada. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo en el cual, si ustedes se dan cuenta, tenemos valores que no se repiten. 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15 y 25. Y lo primero que nosotros calculamos es nuestra media. Calculamos el promedio, el valor que se encuentra a la mitad de toda esta distribución. Para luego encontrar, en este caso si calculamos nosotros la media tendría un valor de 10, para calcular la distancia entre la media. De 2, en este caso el primer valor, a la media hay una distancia de 8, menos 8 negativo, ¿verdad? Que a la hora para eliminar ese negativo, lo elevamos al cuadrado. Luego en el siguiente valor, 3 menos el valor medio, que es 10, sería menos 7, lo elevamos al cuadrado y así sucesivamente. Notemos algo, si la media es de 10, 10 menos 10 es 0, elevado al cuadrado es 0. Y eso tenemos que hacer con todos los valores, pero notemos, ninguno se repite, tiene una frecuencia de 1 en este caso. Entonces, a la hora de elevar al cuadrado, debemos de sumar la suma de todos los cuadrados y las desviaciones para luego dividirlos en el número total de datos. En este caso tenemos, ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, n igual a 8, para obtener el concepto de la varianza. Posteriormente, para elevarlo, acuérdense que primero lo elevamos al cuadrado, tenemos que extraer la raíz cuadrada, tenemos una desviación estándar de 7.036. ¿Qué quiere decir? Que los valores, regresando a la gráfica, que teníamos acá, si la media es de 10 y estamos arriba de
con una desviación media de 7.33, quiere decir que 17.36 podemos encontrar la mayor cantidad de valores, o menores que 10, 10 menos 7, estaríamos hablando en 3 puntos y algo, mayores de 3 y menores de 17. Ahí encontraríamos la totalidad de los valores o el 60% de los valores de una distribución. Y por otro lado, tenemos que en el siguiente ejemplo nos presentan que ahora los datos tienen ahora una frecuencia. 2 se repite una vez, 3 se repite 3 veces, etcétera, etcétera. Tenemos una frecuencia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre es multiplicar el número de veces que se repite el dato por el dato mismo. En este caso, 2 se repite una vez, 3 se repite 3 veces. Luego, sumamos ese valor para calcular, primero que nada, la distancia que nosotros vamos a obtener, ¿sí? Que en este caso, veamos la fórmula que cambia un tanto, sino vamos a multiplicar la frecuencia por la distancia. Notemos que la distancia es exactamente la misma, ya que la media de los datos es la misma, son los mismos datos, si ese es su media sigue siendo 10, y la distancia que hay entre la media y cada uno de los datos es la misma, es la misma. A la hora de elevarlos al cuadrado tenemos los mismos valores y lo único que está cambiando es que ahora vamos a multiplicar la frecuencia por esa distancia, la vamos a sumar y la vamos a dividir entre, en este caso, la suma de las frecuencias. La suma de las frecuencias para obtener nuevamente nuestra varianza. A la hora de extraer la raíz cuadrada, obtenemos nuestra desviación media. Ese sería el caso número 2. Y luego tenemos que investigar dos definiciones de varianza y desviación típica, anotando la fuente de consulta. Y luego resolver, estamos hablando siempre, resolver los ejercicios que se presentan a continuación. Estas son las calificaciones de idioma español. La altura de los edificios en metros, y acá los ingresos mensuales de las personas en quetzales. Podemos notar que en esta puede ser que no se repita ninguno, sería el caso 1, y en cambio en esta tendríamos que ver si se repite algún dato para utilizar el caso número 2. Bueno, esta es la primera parte de del concepto de desviación típica o estándar. Les veo en el ejercicio número 3, donde veremos la segunda parte de este tema. Hasta pronto y es un gusto para mí poderle servir y recibir sus tareas por el medio acostumbrado. Muchas gracias. Buenas noches. Espero que esta guía haya sido de su agrado. Quedo a la espera de la recepción de la misma y de sus comentarios. Recuerden siempre mantener el distanciamiento social, no salir de casa si no es necesario, usar su mascarilla y, por supuesto, lavado de manos. Juntos saldremos adelante. Espero verlos pronto. Gracias.